¿Por qué el oro no se ha disparado en estos últimos años, donde vemos que los bancos centrales están comprando cantidades masivas de oro y sin embargo el precio no se dispara como parecería lo lógico? Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Y digo dispararse, no subir, porque subir sí que ha subido. Si miramos un poco atrás, en el año 2019 estaba a $1.300 la onza y hoy está a casi $2.000, 1.980 aproximadamente la onza. Es una subida de nada menos que del 53% en 4 años, pero desde agosto de 2020 lleva moviéndose en un movimiento lateral entre aproximadamente $1.700 y $2.000. Incluso en octubre de 2022 llegó a $1.627 aproximadamente. Desde ese mínimo ha subido de nuevo hasta los $2.000. No está nada mal lo que ha hecho el oro. E incluso estos movimientos laterales pues son perfectos para acumular, o para los que empiezan a comprar pues tienen tiempo para ir comprando sin que el precio se dispare cada día. Pero es cierto que con todas las compras masivas que estamos viendo reportadas por los bancos centrales, con la inflación que nos remite, deberíamos esperar una subida muy fuerte, romper esos máximos de $2.000 y escaparse a nuevos máximos. ¿Por qué no está ocurriendo eso? Como decía antes, el oro, en relación al dólar, que es la moneda en la que cotiza oficialmente, pues prácticamente ha estado plano, en un rango desde $1.700 a $1.900, con algunos picos por arriba hasta 1980, 2000 y por abajo hasta 1627 aproximadamente. Pero cuando se ha salido de ese rango de 1700 a 1900, por arriba o por abajo, rápidamente ha vuelto a meterse en el rango, en ese canal lateral que hemos visto muchas veces en los vídeos de los análisis de gráficos. Si quitamos entonces los precios muy temporales que ha tenido por encima o por debajo del rango, vemos que el oro lleva casi 3 años moviéndose entre $1.700 y $1.900, con una media central de unos $1.800. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué reflexión podemos sacar del movimiento del precio del oro? Nosotros solemos decir que el oro está subiendo, está bajando, que ha subido, que ha bajado. Queremos decir que ha subido o bajado en su cotización en dólares. Pero claro, normalmente no es el oro lo que sube o baja. Es la divisa fiat la que se aprecia o deprecia frente al oro, en este caso el dólar. Vamos a poner un ejemplo para verlo más claro. Tenemos una onza que cotiza a $1.700 y sube a 1.900 y decimos, bueno, ha subido un 12%. Y hablamos así para entendernos usando los mismos criterios que con cualquier activo financiero. Pero la realidad es otra. La realidad es que necesitábamos $1.700 para comprar una onza de oro y ahora necesitamos 1.900. Significa que el dólar cada vez te da menos poder de compra. Necesitas $200 más para comprar el mismo oro. Pero el oro no hizo nada, fue el dólar quien lo hizo. Lo mismo cuando vemos bajar el oro. El dólar se aprecia, tiene más valor y necesitamos por tanto menos dólares para adquirir la misma cantidad de oro. Esto en términos generales, por supuesto, porque luego están las expectativas de mercado, donde por ejemplo en los futuros, si se prevé un dólar más fuerte, se abren contratos apostando por la bajada del oro, y si se prevé un dólar más débil, se abren apostando por la subida del oro. Entonces, para saber a medio plazo qué va a pasar con el oro, hay que fijarse en el dólar. Y lo que ha ocurrido es que el dólar se ha fortalecido. Ahora mismo, el dólar es una divisa fuerte, muy fuerte. Y es cierto que en Estados Unidos, país emisor del dólar, hay graves problemas. La inflación está muy alta, tienen una deuda tremenda, cada vez mayor, se imprime gran cantidad de dólares, y podríamos pensar que todo eso llevaría a una pérdida de valor del dólar. Pero hay una cuestión que hace que el dólar se aprecie en lugar de depreciarse, y es la demanda mundial de dólares. Hay una demanda brutal de dólares en el mundo, no de los billetes de dólar, sino de los treasury bills, o en español serían las letras del tesoro. ¿Y por qué esa gran demanda? Porque son una garantía los treasury bills que se usa como colateral en préstamos, en derivados, etc. Los bancos comerciales me refiero, necesitan letras del tesoro estadounidenses para garantía de sus derivados y de sus préstamos y de todas las operaciones apalancadas. Podrían usar por supuesto oro como garantía porque Basilea dice que el oro es un activo tier 1 también. Pero por facilidad de compra, de venta, de uso, de liquidación, el activo por excelencia ahora mismo en el mundo, de garantía me refiero, son los treasury bills o letras del tesoro de Estados Unidos. Y si los bancos no los tienen, no podrán apalancar sus balances tanto como les gustaría. Así que la demanda de letras del tesoro estadounidense es brutal, especialmente por los bancos europeos y los bancos chinos. Entonces, hay 1000 motivos por los que el dólar debería de perder su valor, pero hay solo uno por el que no lo hace, y es la demanda mundial de los treasury bills. Y esa demanda masiva
es lo que mantiene constante el dólar, el valor del dólar. Es lo que permite a Estados Unidos crear cada vez más dólares de la nada. Esa es la diferencia con, por poner un ejemplo, con Zimbabue. Si crea cada vez más masa monetaria, Zimbabue me refiero, tiene que acabar haciendo billetes de 1 trillón, porque la masa monetaria ha aumentado tanto que no vale nada la divisa. En el caso de Estados Unidos no, porque el mundo necesita dólares para comprar materias primas, los que siguen en el modelo dolarizado, que de momento es la mayor parte del mundo, y los bancos comerciales para respaldar sus operaciones apalancadas. Por tanto, lo que hace Estados Unidos es exportar la inflación. Sí, tiene una inflación alta ahora mismo, pero no una hiperinflación, que es lo que le sucedería a cualquier otro país si hubiera creado la masa monetaria que crea Estados Unidos. Entonces, como esta demanda mundial de dólares mantiene constante el valor del dólar, pues se mantiene constante el valor del oro. Y por eso nos movemos en esa franja entre 1700 y 1900, con sus picos al alza o a la baja. Lo vemos bien en los análisis gráficos que pongo de vez en cuando, ese canal lateral que conocéis bien. Eso es lo que tenemos hasta ahora, básicamente desde agosto de 2020. Ahora bien, eso va a cambiar. Es una situación que no va a durar permanentemente, y cuando se rompa ese equilibrio, se va a romper a favor del oro. Es decir, que el dólar se va a debilitar y mucho, porque no van a tener otro remedio que hacerlo. Eso sí, no va a ser algo inmediato. Pasarán todavía unos meses, como poco. Tenemos que empezar a ver cómo la economía estadounidense pierde fuerza, acercándose o entrando en una recesión, y a partir de ahí, cuando comiencen los problemas, la Reserva Federal no tendrá otra opción que relajar su política de subida de tipos de interés y debilitar el dólar para que la economía vuelva a ser competitiva. Tened en cuenta que gracias a la subida de tipos las Treasury Bills están pagando más de un 4%, por tanto, la demanda es brutal. Pero una vez que empiecen a bajar los tipos de interés, el dólar será más débil. Y un dólar débil ya sabemos lo que significa, un oro a precios más altos, medido en dólares. Los análisis a medio y largo plazo siempre tienen que ser en dólares, porque es la moneda en la que cotiza y contra la que se compara realmente. El precio del oro en euros, por poner un ejemplo, no es más que el precio del oro en dólares haciendo el cambio de dólar a euro en cada momento. Y evidentemente en el corto plazo puede ser distinta la tendencia en dólares o en euros porque el euro se aprecie o se deprecie más frente al dólar. Pero al final la tendencia a largo plazo es similar. Quiero decir, si el oro se desplomase en dólares, vamos a poner un ejemplo de un 50%, tuviera una caída el oro en dólares del 50%, y viéramos que en euros, lo contrario, que tuviéramos una subida del 50 o del 60%. Eso lo que significaría es que el euro se ha ido al infierno, ni más ni menos. Una cosa son las diferencias lógicas de precio entre dos divisas fuertes y otra eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo espero? Esto es una opinión personal y no tiene por qué ser así. Yo creo que pasarán todavía unos cuantos meses hasta que la Reserva Federal tenga que tomar cartas en el asunto, debilitando el dólar. Porque tenemos que tener en cuenta que la Reserva Federal está ahora mismo luchando contra la inflación, y por tanto subiendo tipos de interés en cada reunión. Lo que está controlando en cierta medida la inflación, pero no tanto como esperaban. Y como daño colateral, pues han tenido desde la quiebra de varios bancos por esa subida de tipos, que muchos dicen que esa crisis no ha terminado y que veremos más bancos en problemas, está encareciéndose el crédito y está acercándose la recesión. Por tanto, en algún momento, la Reserva Federal tendrá que bajar o al menos relajar bastante esa subida de tipos para tratar de hacer nuevamente competitiva a la economía estadounidense, para tratar de que fluya el crédito, que se favorezcan las exportaciones, que se cree empleo, y para eso necesitan un dólar más débil. No lo van a hacer mientras no vean aparecer las orejas al lobo, porque de momento están en el objetivo de bajar la inflación. Objetivo al que han llegado tarde, porque se dedicaron a negar que la inflación fuera un problema. Y ahora creo que también llegarán tarde al momento de frenar la subida de tipos, y por tanto entraremos en una espiral de debilitamiento del dólar seguramente mayor del que desearían en un primer momento. Yo creo que faltan unos cuantos meses todavía para que empiecen a tomar esas medidas. Y hasta que se debilite el dólar, lo que yo creo que veremos en el oro es seguir en ese canal lateral, con caídas hasta $1.700 y subidas hasta $1.900. Hablo de media, por supuesto, con la posibilidad de picos durante poco tiempo por encima o por debajo de esos niveles. Por tanto, para mí ahora mismo es un momento de acumular, sobre todo cuando estemos más cerca de 1.700 que de 1.900. Y cuando el dólar se debilite, entonces veremos volar el oro, no tengo ninguna duda. Porque fijaros la fuerza que tiene el oro, precisamente por esa demanda brutal que hay de bancos centrales, que a pesar de la gran fortaleza del dólar, no ha llevado a una caída tremenda del oro. Ahora pensad en esa gran demanda de oro que estamos viendo unida a un dólar débil. Pensad dónde nos puede llevar.
Sin más, gracias a todos y por supuesto muchas, pero que muchísimas gracias a todos los que os habéis unido como miembros del canal. Muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo. Un saludo.